Bienvenidos. El tema de nuestro video, regresión logística secuencial. En inglés se puede encontrar como Ordinal Logic Regression. A continuación, estudiaremos un caso de estudio. En este estudio se buscan los factores que influencian la decisión de si aplicar o no a una escuela de posgrado. Los jóvenes universitarios se les pregunta si ellos piensan que es improbable, unlikely, algo probable, somewhat likely o muy probable, very likely, que apliquen a una escuela de posgrado. Por lo tanto, nuestras variables de salida tienen tres categorías: los datos del estado educativo de los padres, si son graduados de una institución pública o privada, y el promedio de calificaciones actual también son recolectados. Los investigadores creen que la distancia entre estos tres puntos no es igual. Por ejemplo, entre improbable y algo probable puede ser más corta que la distancia entre algo probable y muy probable. Nuestra metodología: se utilizará el software R para la realización de este ejercicio. Es necesario tener instalados los paquetes Foreign, ggplot, MASS, HMISC, ReShape2. Este ejercicio fue tomado de la página del Instituto para la Investigación Digital y Educación de la Universidad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. La base de datos también se puede conseguir en el link que se muestra debajo. Bueno, lo primero que vamos a hacer en R es vamos a cargar los paquetes necesarios para poder trabajar nuestro modelo de regresión logística secuencial. Luego de cargar los paquetes, necesitamos adquirir la base de datos que vamos a utilizar. La base de datos proviene de Universidad de California, Los Ángeles. Con el siguiente script obtenemos los datos y con el comando head podemos visualizar los primeros datos de esta base de datos, cuyo nombre es DAT. En R podemos realizar un conteo de la población para las diferentes variables que tenemos. Tenemos varias variables: la variable apply, que es si quiere aplicar, si cree que va a aplicar posiblemente, si no va a aplicar para nada, improbable que aplique, o cree de alguna manera que puede aplicar. Realizamos el conteo con este comando, esta línea de comandos para las tres variables: apply, parent, public. Eso nos arroja una tabla con los valores para los valores de las variables, los valores que están para cada variable, como un conteo de las variables, y luego los organizamos en una tabla de datos cruzados, en la cual se puede ver cómo están organizadas las variables. Por lo menos para public 0, que significa que estudió en una universidad privada, podemos ver que aquellas personas cuyos padres no tienen un diploma, habrán 175 personas que contestaron online, que es improbable que asistan a un curso de posgrado. De la misma manera para las otras variables, podemos ver para aquellos que asistieron a una universidad pública, habrán 7 personas cuyos padres no tienen diploma que muy probablemente aplicarán a una universidad privada. Luego, con el comando summary, miramos los datos estadísticos para la variable GPA, que es el promedio académico de los estudiantes. El mínimo de nuestra base de datos, el mínimo viene siendo 1.9. En el primer cuartil tenemos 2.72, la media, que es 2.999, y la mediana 2.990. En el tercer cuartil 3.270 y la máxima nota, que es 4. Obtenemos la desviación estándar con el comando SD para nuestra variable de promedio académico, GPA. Y ahora lo que queremos hacer es organizar todos estos datos de una manera más amigable en una
un gráfico de caja. Este gráfico de caja nos va a representar las tres variables. GPA nos la representa en el lado izquierdo, y como verán, organizamos una gráfica donde salen todas las variables. En la parte de arriba tenemos la variable parent, que significa si los padres tienen diploma o no, 0 si no tienen, 1 si tienen, y al lado izquierdo public, y podemos ver cómo se distribuyen las variables según donde se encuentren. Por lo menos si revisamos improbable, para aquellos que no tienen, cuyos padres no tienen diploma y asistieron a una universidad privada, podemos ver que la mayor parte de datos, como lo vimos en la tabla anterior, se concentran en esta variable, y podemos ver cómo se distribuyen según su promedio académico. Como vemos, la mayor parte del promedio, en el caso del promedio, se distribuye entre un promedio por debajo de la media y un promedio por encima de la media. La mayor cantidad de datos están distribuidos alrededor de la media y no cerca de la media. Una vez que obtenemos estos datos, vamos a utilizar el comando POLR Con este comando vamos a obtener nuestro modelo logístico, el cual va a estar representado por la letra M, donde nuestra variable apply es la variable de respuesta o la variable dependiente. Seguido utilizamos la cejilla para identificar después de la cejilla cuáles son las variables independientes o las variables predictoras, que van a ser parent, public y aquí GPA, promedio académico. Le indicamos, colocamos una coma y le indicamos con data de dónde provienen nuestros datos, de nuestra base de datos que se llama data, y utilizamos el cierre. En este caso, pues, estaríamos utilizando las hessianas para poder obtener los errores estándares. Por eso en este comando escribimos HESS igual true. Le damos enter. Para poder visualizar los coeficientes, los cálculos de lo que está guardado en M, utilizamos summary, y de esta manera R nos va a indicar cómo estaría escrito nuestro modelo. Nos dice apply igual a las variables independientes y nos da los coeficientes para esas variables independientes y los dos intersectos. También nos proporciona los errores estándares, el t-valor, el cual es simplemente la proporción de los coeficientes a sus errores estándares, y obtenemos la estimación de los dos intersectos, los cuales son a veces llamados puntos de corte. Estos intersectos indican dónde las variables latentes se cortan para crear los tres grupos que observamos en estos datos. Cabe notar que estas variables latentes son continuas. Y bueno, finalmente tenemos la desviación residual y AIC, que es un criterio, el criterio que utiliza R para evaluar los modelos. Cuanto mayor sea este criterio, nos estaría diciendo que el modelo en sí no es muy efectivo. Lo ideal es que este criterio sea menor, vaya bajando. Entre menor sea el valor del criterio, pues mejor. Nuestro modelo puede predecir con mayor acierto los datos. Ahora utilizaremos
el comando setTable con el fin de guardar los valores de la tabla de summary. Nos provee los valores de expresiones. La error está en los t-value y calculamos y guardamos los p-valores. Como podemos ver, los p-valores son bastante bajos, todos están por debajo del 1%. Entonces ese p-valor nos podría estar indicando que las variables explicativas, las variables predictoras, son significativas para nuestro modelo. Pero también es necesario que calculemos los intervalos de confianza. Entonces, para obtener los intervalos de confianza utilizamos el comando confit o confint aplicado al modelo, que es M, como lo tenemos aquí escrito. Vamos a obtener estos intervalos asumiendo normalidad, y al obtener los intervalos pues nos damos cuenta que en el caso de la variable public, esta variable, su intervalo pasa por 0, lo que nos indica que esta variable puede no aportar al modelo, no ser suficientemente significativa y aportar a nuestro modelo. Voy a explicar. Entonces, los intervalos de confianza para PAIRET y GPA no incluyen el 0, public sí lo incluye. Las estimaciones en las salidas son dadas en unidades de orden logístico o proporciones ordenadas logísticas. Ahora vamos a calcular los odds radio, que son las relaciones de probabilidad o las razones de probabilidad, utilizando los coeficientes de nuestro modelo. Estos coeficientes pueden ser algo difíciles de interpretar debido a que su escala está en términos logísticos. Nosotros podríamos interpretar estos coeficientes como relaciones de probabilidad, tener los OR. Recordamos que OR significa odds radio en inglés, y los intervalos de confianza. Estos coeficientes, bueno, en el caso de la regresión logística binaria para PAIRET podemos decir que cuando se incrementa una unidad de 0 a 1, la probabilidad de que aplique muy probablemente, very likely, contra poco probable, somewhat likely, o improbable, unlikely, combinadas es 2.85 veces mayor, dado que las otras variables se mantengan constantes. Una de las consideraciones establecidas para la regresión logística secuencial es que las relaciones entre cada par de agrupaciones de resultados es la misma. La regresión logística secuencial asume que los coeficientes que describen la relación entre la categoría menor y todas las mayores de la variable de respuesta es la misma, y estas describen la relación entre la siguiente categoría menor y todas las categorías mayores. Esto es llamado consideración de la razón de la proporción o consideración del paralelismo de regresión, y esto se debe a que las relaciones entre todos los pares de grupos es la misma. Solamente hay un grupo de coeficientes, y si no fuese el caso necesitaríamos diferentes grupos de coeficientes en el modelo que describieran las relaciones entre cada par de grupos de resultados. Por lo tanto, con el fin de evaluar cuán apropiado es nuestro modelo,
necesitamos evaluar si las consideraciones de razón de probabilidad se mantienen. Para esto utilizaremos el método gráfico y para poder evaluar con el método gráfico utilizaremos la librería HMISC. El código utilizado debajo consta de dos comandos y es usado para crear la gráfica para evaluar las consideraciones de las razones de probabilidad. Básicamente graficaremos los predictores logísticos de regresiones logísticas individuales con un solo predictor donde los grupos de respuesta están definidos por la variable apply mayor o igual a 2 y apply mayor o igual a 3. Si la diferencia entre los predictores logísticos para los diferentes niveles de un predictor, digamos paired, son iguales, la respuesta estará definida por apply mayor o igual a 2 o apply mayor o igual a 3. Entonces podemos asegurar que la consideración de razón proporcional es constante. Ahora utilizaremos otro comando. Este comando crea la función que estima los valores que serán graficados. La primera línea de este comando indica a R que SF es una función y que esta función toma un argumento el cual etiquetamos como Y. Y la función SF calculará las probabilidades logísticas de ser mayor o igual que cada valor de la variable objetivo. El segundo comando llama a la función SF en varios subconjuntos de datos definidos por los predictores. En este argumento observamos la función summary con una fórmula suministrada como primer argumento. En esta tabla se muestran los valores predichos que obtenemos si hacemos regresión de la variable dependiente con nuestras variables predictoras, cada una a la vez, sin las consideraciones de paralelismo. Podemos evaluar las consideraciones de paralelismo variando los puntos de corte en las variables dependientes y revisando cuán iguales son los coeficientes a través de los puntos de corte. Para realizar esto, transformamos la variable dependiente original apply a una nueva variable dependiente igual a 0. Si la variable original es menos a un valor y si es mayor a este valor, un valor cualquiera, esto se realiza para todas las otras categorías de la variable respuesta. Ahora vamos a copiar los comandos. Podemos utilizar los valores de las tablas provistas por las funciones anteriores para ayudarnos a evaluar si la consideración de razón probabilística es razonable para nuestro modelo. Lo que podemos observar es que es razonable para todos los predictores, exceptuando public, el cual se asume que el predictor no se mantiene constante, lo cual nos indica que el efecto de asistir o no a una escuela pública es diferente para la transición entre improbable, unlikely, y poco probable, somewhat likely, y la transición entre poco probable, somewhat likely, y muy probable. Con el comando utilizado que acabamos de usar, le indicamos a R que el objeto que deseamos graficar es S.
si la consideración de la razón proporcional es constante para cada variable predictora, la distancia entre los símbolos para cada grupo de categorías de la variable dependiente deberá permanecer similar. Como vemos, para la variable parent permanece similar. Para GPA vemos un conjunto de variables que se mantiene de una manera muy similar entre ellas, a diferencia de el rango entre 1.9 y 2.73. Pero en el caso de la variable public vemos que no es muy similar. No es muy similar, además está muy alejado uno de otro, lo cual nos está indicando que esta variable puede ser problemática para nuestro modelo. Ahora vamos a obtener las probabilidades predichas. Y después de eso tenemos las probabilidades con este comando y le pedimos a R que nos muestre los primeros valores utilizando el comando set para la nueva variable que creamos, que es new data. Bueno, ahora lo que hicimos fue remodelar los datos utilizando el paquete reshape. Y ahora vamos a graficar las probabilidades predichas para las diferentes condiciones. Tenemos una gráfica de probabilidades donde relacionamos todas las variables. La probabilidad la relacionamos con la variable public con sus diferentes valores 0 y 1, igual que la variable parent. Recordamos que la variable parent significa que si los padres tienen o no un diploma universitario. 0 para no tienen y 1 para alguno de los padres tiene un diploma universitario. Public 0 significa que es de una escuela privada y public 1 de una escuela pública. En rojo podemos ver cómo son las probabilidades para improbable, unlikely. En verde para algo probable, somewhat likely. Y en azul para very likely. Conclusiones. La predicción perfecta. Esto significa que para cada valor de la variable predictora habrá un valor único asociado a la respuesta. Tamaño de la muestra. Los estimadores de verosimilitud utilizados para el modelo de regresión logística secuencial requieren suficiente tamaño muestral. Se recomienda usarse con muestras grandes. Ahora, ¿cuán grande debe ser la muestra? Es una cuestión de debate. Las celdas vacías. Se debe identificar la base de datos en busca de celdas vacías, ya que esto puede volver el modelo inestable o puede no funcionar en absoluto. Pseudo R cuadrado. No hay una analogía exacta para el R cuadrado en regresión logística secuencial. Sin embargo, existen muchas versiones de pseudo R cuadrado y muchos criterios que nos ayudan a identificar si nuestro modelo es capaz de predecir los datos de nuestra base de datos. ¿Qué tan acertado es para predecir los datos? Los diagnósticos. Realizar diagnósticos a modelos no lineales es difícil.
para modelos logísticos secuenciales o prohibitivos es aún más complicado que para modelos binarios. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.